Muy bien, estoy compartiendo el PPT. Ahí está. Hoy te voy a hablar pues sobre el tercer militarismo. El tercer militarismo es un periodo que va justamente de 1930 a 1939. Es un periodo que se inicia ya después del oncenio. Leguía, sabes bien que el gobierno de Leguía, el segundo gobierno, llega a su fin en 1930 porque le dieron un golpe de Estado. ¿Quién lo sacó del gobierno? Lo sacó Sánchez Cerro, que por cierto fue una alianza entre los militares y los oligarcas, ¿ya? Entonces, pues, eh, es así como se da inicio a este periodo del tercer militarismo. Justamente en estos 9 años vamos a tener a dos presidentes militares, a Sánchez Cerro el primero, y vamos a tener después a eh, este otro presidente, Óscar Raimundo Benavides. ¿Sí? Bueno, em, pero vamos a tener también cierta organización política. Antes de que gobierne en sí Sánchez Cerro, de que se convierta en presidente constitucional, vamos a tener, ¿no?, una organización política, porque quieras o no, el Perú tenía problemas económicos y que estaban afectando el aspecto político. Pero te voy a ir contando de estos hechos de a pocos, ¿ya? A ver, tercer militarismo. Los propósitos de nuestra sesión el día de hoy es explicar la situación económica, política y social durante el tercer militarismo. Hoy te voy a hablar de estos dos gobiernos, te voy a hablar de Sánchez Cerro, porque el gobierno de Óscar Raimundo Benavides lo vamos a dejar para la próxima sesión. Así está en el avance. El siguiente propósito es explicar los hechos históricos que cambiaron durante el gobierno de Sánchez Cerro y aquellos hechos que se mantuvieron en relación al oncenio de Leguía. Te voy a hablar de, ¿no?, los cambios que vamos a tener, las persecuciones por ahí, por ejemplo, hacia el partido del APRA. eh, Te voy a hablar sobre también un conflicto que el Perú va a tener con el país de Colombia y todo relacionado al trapecio amazónico. Ya te voy a ir narrando todo esto. A ver, ¿qué más? Conocer los nuevos organismos estatales y su importancia en los procesos electorales y económicos del país. Por ejemplo, pues hoy te voy a hablar del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Em, ¿Con qué finalidad se crea el Jurado Nacional de Elecciones? ¿Sí? Eh, y te voy a hablar, pues, ¿no?, sobre por ahí, pues, el desarrollo de los comicios electorales en 1931, cómo es que Sánchez Cerro termina convirtiéndose en presidente constitucional del Perú. ¿Ya? Muy bien, continuamos. Análisis de fuente, tenemos dos imágenes. La primera imagen está relacionada a una matanza que hubo justamente el año de 1932, que es conocido como el año de la barbarie. Lo que pasa que durante el gobierno de Sánchez Cerro se produce una persecución a los militantes apristas. Ya te voy a hablar de manera detallada de este año de la barbarie, y donde se capturó a cientos de apristas que fueron fusilados cerca a la ciudadela de Chanchán y enterradas en fosas comunes. Esa imagen representa justamente al año de la barbarie. Y esa segunda imagen de este personaje es un economista norteamericano de nombre Edwin Kemmerer. Lo que pasa que Estados Unidos, si bien es cierto, está pasando por una crisis económica y que llega a recuperarse este país, o sea, logra superar esta crisis del crack del 29,
Estados Unidos envía una misión económica liderada por Edwin Kemmerer, conocida como la misión Kemmerer, ¿no? Comúnmente. Y el propósito de la misión Kemmerer es poder solucionar los problemas económicos que atravesaban los países que se vieron afectados por el crack del 29. Y la misión Kemmerer llega a nuestro Perú para reorganizar nuestra economía. Te hablaré de la misión Kemmerer. A ver, el tercer militarismo. Bueno, pues es un periodo que se inicia en 1930, como te dije, hasta 1939. Surge justamente por ese vacío existente a raíz, pues, de la inoperancia de la clase política tradicional frente a los nuevos movimientos sociales. Lo que pasa que el tercer militarismo surge para poder defender ciertos intereses de la oligarquía, ¿ya? Por eso es que se forma, pues, ¿no? Una alianza entre los militares apoyados por los oligarcas para sacar del gobierno ¿a quién? Para sacar del gobierno justamente a Leguía. Por eso se dice que, por ejemplo, Sánchez Cerro terminó defendiendo los intereses de estos oligarcas, ¿sí? Muy bien, tenemos nuestra línea de tiempo, mira, del tercer militarismo. El tercer militarismo se inicia justamente con la formación de una junta militar que va a ser presidida por el mismo Sánchez Cerro. Posteriormente, esta junta sería, pues, ¿no? Reemplazada por una nueva junta, la Junta Nacional, que estaría, pues, ¿no? Presidida por Samanez Ocampo, que termina posteriormente convocando a elecciones. Y en estos comicios electorales, justamente, Sánchez Cerro termina convirtiéndose en presidente constitucional del Perú. Sánchez Cerro, si tú observas, gobierna poco tiempo, de 1931 al 33. ¿Pero por qué razón? Lo que pasa que lo asesinaron a Sánchez Cerro. Y hoy te voy a hablar de la muerte de Sánchez Cerro, que es todo un tema polémico, muy controversial, ¿no? Que ha quedado en el archivo. No se ha podido esclarecer hasta el día de hoy lo referente a la muerte de Sánchez Cerro. Entonces, como Sánchez Cerro muere en 1933 y no culminó con su periodo de gobierno, asume el gobierno Óscar Raimundo Benavides, iniciando un segundo gobierno de 1933 a 1939. Hoy te voy a hablar de estas dos juntas de gobierno y te voy a hablar del gobierno de Sánchez Cerro. Ya, la primera parte del tercer militarismo. Bueno, lo que te mencioné, Sánchez Cerro entonces con apoyo de los civilistas termina dándole un golpe de estado a Leguía. Ahí está, ¿ya? ¿Qué sucede? A ver, las características, a ver, se tiene que afrontar una crisis económica. Cuando los militares asumen el gobierno van a tener que afrontar una crisis económica. ¿No ves que el Perú, pues, se vio afectado por el crack del 29? Hay problemas económicos, se tiene que reorganizar nuestra economía. Por eso es que llega la misión Kemmerer aquí al Perú. Se mantuvo la marginación a las clases trabajadoras. Durante el tercer militarismo fue así, ¿ya? Esta marginación hacia el pueblo, la clase proletaria, ¿no? Más aún los indios. Aunque la clase proletaria, la clase trabajadora, apoyó a Sánchez Cerro, pero sin embargo, marginación en qué sentido? Lo que pasa es que no se hizo nada, no se hizo nada por las clases bajas, ¿ya? Persecución a los líderes políticos, claro, como es el caso de Haya de la Torre. Haya de la Torre terminó siendo perseguido y encarcelado durante el gobierno de Sánchez Cerro. ¿Por qué razón? Porque surge pues este enfrentamiento entre los apristas y
Sánchez Cerro, pues los apristas van a querer sacar del gobierno a Sánchez Cerro. Incluso los apristas van a intentar asesinar a Sánchez Cerro. Al principio no lo lograron, pero después sí, lo matan a Sánchez Cerro. Y te voy a hablar sobre la muerte de este personaje. También tenemos primeras políticas sociales de Estado, medidas que los militares van a ir aplicando para ir, pues, ¿no? Poniendo orden en la sociedad peruana. El país empieza a transformarse de un país serrano, rural, a uno costeño y urbano. ¿Por qué razón? Porque vamos a tener la ejecución también de obras, pues, ¿ya? Y se da la castellanización del país. Lo vamos a ir viendo de a poco todo esto. A ver, la Junta Militar. Si bien es cierto, Sánchez Cerro le da un golpe de Estado a Leguía, cuando Leguía es sacado del gobierno, lo primero que se va a hacer es conformar una junta militar. O sea, que el Perú recae en esta junta militar. Las riendas del Perú, ¿ya? Las va a tener esta junta militar. Esta junta militar, ojo, estaba conformado por varios personajes. ¿Cómo qué personajes? Por ejemplo, estaba Ernesto Montagne, Antonio Eguiguren, estaba Gustavo Jiménez, ¿ya? Estaba Ricardo Elías, estos personajes que tú ves aquí, mira, ¿ya? Pero esta junta estuvo presidida en sí por Sánchez Cerro, ¿ya? Mira, se forma una junta militar, una junta conformada por Antonio Eguiguren, estaba Gustavo Jiménez, estaba Ernesto Montagne, pero esta junta estuvo presidida por el mismo Sánchez Cerro. En realidad, los que gobernaban el país era esta junta de gobierno, ¿ya? Los que tomaban las decisiones del país era esta junta de gobierno, presidida esta junta por Sánchez Cerro. A ver, esta junta militar va a durar poco tiempo, muy poco tiempo, menos de un año, como puedes observar ahí las fechas. Eh, Cuando esta junta militar se hace cargo de el Perú, lo que se va a hacer es crear el Tribunal de Sanción. El Tribunal de Sanción justamente se crea con el propósito, pues, de poder, digamos, investigar a las personas culpadas o personas que estaban involucradas con el régimen anterior, o sea, con el régimen de Leguía. Por otro lado, esta junta militar lo que hace es eliminar la llamada ley de conscripción vial o mita republicana. ¿Recuerdas ese trabajo donde los varones estaban en la obligación de construir carreteras o caminos de manera obligatoria y sin pago alguno? Esa ley de conscripción vial promulgada en el gobierno anterior terminó siendo derogada, eliminada. También se termina disolviendo, mira, la General de Trabajadores del Perú, la CGTP, ¿ya? Tenemos el establecimiento del matrimonio civil y también la ley del divorcio. El matrimonio civil, se le da mucha importancia al matrimonio civil, más que el matrimonio religioso. Por eso es que Sánchez Cerro va a tener ciertas discrepancias con la iglesia. Y ante la oposición de las Fuerzas Armadas y la prensa renuncia a la jefatura militar. ¿Por qué Sánchez Cerro se vio en la obligación de dejar esta junta militar? ¿Por qué? A ver, te explico. Lo que pasa es que Sánchez Cerro quería convertirse en presidente constitucional del Perú y para esto tendría que convocar elecciones. Pero Sánchez Cerro lo que va a querer hacer es manipular los comicios electorales con el propósito de verse favorecido. Entonces, la tercera región militar, ya que fueron militares que apoyaron al golpe de Sánchez Cerro, así como apoyaron a Sánchez Cerro, ahora le dan la espalda.
Lo que pasa es que no van a ver con buenos ojos de que Sánchez Cerro quiera manipular los comicios electorales, ¿ya? Y es por eso que incluso los militares miembros de la Marina intervienen y le dicen a Sánchez Cerro, mira Sánchez Cerro, ¿sabes qué? Si tú manipulas los comicios electorales, nosotros, militares de la Marina, vamos a intervenir. Y no creo que tú vayas a permitir que entre peruanos nos estemos matando. Es por eso que ante esta situación, este Sánchez Cerro se vio en la obligación de dar un paso al costado y dejar esta junta militar. Y esta junta militar pasó por varios personajes. Mira, cuando Sánchez Cerro renuncia a esta junta militar, esta junta ahora va a recaer en Mariano Holguín, ¿ya? Este monseñor Mariano Holguín. Luego esta junta recae en Ricardo Elías. Luego recae en Gustavo Jiménez. Y por último, recae esta junta en Samanez Ocampo. Este Samanez Ocampo decide conformar una nueva Junta Nacional de Gobierno, el año de 1931. También una junta que se va a hacer cargo de las riendas del Perú, pero por poco tiempo. Lo que pasa que Samanez Ocampo no quería gobernar el Perú. Él más bien lo que va a hacer es tratar de convocar cuanto antes a elecciones, ¿ya? Cuando Samanez Ocampo estaba presidiendo esta Junta Nacional de Gobierno, llega la misión Kemmerer. La misión Kemmerer llega justamente para poder reorganizar la economía del Perú. Esta misión Kemmerer lo que va a buscar es, pues, sacar al Perú de esta crisis que estaba viviendo, pasando producto del crack del 29. Este Kemmerer le dice, pues, al Perú, ¿sabes qué, Perú? Mira, para que tú puedas superar esta crisis, tienes que ver la forma de poder incrementar tus reservas. Por eso es que el banco de reserva cambió de nombre por Banco Central de Reserva, pues. Con la llegada de la misión Kemmerer, Kemmerer le dice al Perú, ¿sabes qué, Perú? Tienes que, por otro lado, realizar una reforma de la banca, ¿ya? Tienes que, por ejemplo, eliminar el patrón de oro, cambiar, pues, ¿no? Optar por otra moneda. Kemmerer también le dice al Perú, ¿sabes qué? Tienes que establecer un nuevo código tributario, o sea, una nueva forma de poder cobrar impuestos, ¿ya? Impuesto a la renta, a las propiedades, ¿te das cuenta? Entonces, lo que se va a buscar con la misión Kemmerer es reorganizar nuestra economía, ver la forma de que el Perú pueda aumentar sus reservas, pues. Por eso es que el banco, como te mencioné, ¿no? El banco de reserva cambiaría de nombre, pues por Banco Central de Reserva, y hasta el día de hoy sigue existiendo. Y esta misión Kemmerer se va a quedar por mucho tiempo aquí en el Perú, al menos hasta el gobierno de Sánchez Cerro. Va a permanecer aquí Kemmerer para seguir reorganizando nuestra economía. También tenemos, mira, la creación del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Por qué se crea el Jurado Nacional de Elecciones? Recuerda que Samanez Ocampo buscaba convocar a elecciones limpias y transparentes, pero para poder convocar a comicios electorales limpios y transparentes, tiene que existir un organismo encargado de velar por el buen desarrollo de los comicios electorales. Por eso es que se crea el Jurado Nacional de Elecciones, ¿ya? Por otro lado, tenemos la creación del Estatuto Electoral. O sea, digamos, van a ser las bases legales para poder saber quiénes, por ejemplo, pueden participar en los comicios electorales, ¿ya? Por eso es que
se promulga el estatuto electoral. Y según el estatuto electoral, por ejemplo, el voto sería secreto para los varones alfabetos a partir de 21 años. Ahí está. Entonces, ese mismo año de 1931, esta Junta Nacional de Gobierno termina convocando a elecciones. Y en estos comicios electorales, ¿quiénes van a ser los candidatos en estos comicios electorales? Bueno, pues los candidatos en estos comicios electorales van a ser varios, ¿no? Vamos a tener, por ejemplo, a José María de la Jara, vamos a tener a Arturo Sores, eh, pero los candidatos favoritos eran Sánchez Cerro. Mira, Sánchez Cerro se había presentado como candidato de la Unión Revolucionaria y quien también se había presentado en estos comicios electorales era pues nada más y nada menos que Víctor Raúl Haya de la Torre. ¿Te das cuenta? Ellos entonces van a ser los principales candidatos, ¿ya? Los candidatos. Ahora, ¿cómo es que se va a desarrollar pues estos comicios electorales? Mira, en el caso de Sánchez Cerro, si bien es cierto, era un militar, Sánchez Cerro mm, terminó recibiendo pues el apoyo de, por ejemplo, los vendedores ambulantes, la clase trabajadora, los trabajadores de mercados, los barrenderos. En el caso de los oligarcas, no simpatizaban mucho con Sánchez Cerro, pero después terminan apoyando a Sánchez Cerro. ¿Y por qué terminan apoyando a Sánchez Cerro? Lo que pasa es que los oligarcas dicen, ¿no? Bueno, no simpatizamos con Sánchez Cerro, am, pero lo vamos a apoyar, porque por ser militar, él puede poner orden en el país. Y Sánchez Cerro era una persona autoritaria, pues, ¿ya? Por eso es que los oligarcas terminan apoyando, pues, a Sánchez Cerro, ¿ya? Los sectores populares y después los oligarcas terminan apoyando a Sánchez Cerro por su programa conservador que él tenía, un programa corporativista y populista. Es más, por los rasgos físicos que él tenía, el pueblo se identificó con él. El pueblo decía, él es un cholo como nosotros, ¿sí? Em, este Sánchez Cerro veía a los apristas como unos niños ricos, por decirlo así. Decían que ¿no? Los seguidores de Sánchez Cerro incluso decían que los apristas son unos niños ricos, ya. Em, Aparte que el APRA tiene pues no una especie de ideología anticatólica y antipatriota, decían así los seguidores de Sánchez Cerro. ¿Por qué antipatriota? Porque tenían justamente su propio himno, pues, ¿no? Tenían también su propia bandera. Eh, en el caso de los apristas, en el caso, por ejemplo, de Víctor Raúl Haya de la Torre, él se presentó en estos comicios electorales y era también uno de los favoritos. Él fue apoyado por la clase profesional, la clase media, ¿no? Por la clase pues proletaria, ¿te das cuenta? Y su programa era un programa progresista, ¿no? Con un fuerte intervencionismo, o sea que el Estado estaría presente en los diferentes aspectos, como en lo económico, por ejemplo, eh, con una ideología de un Estado proteccionista, el hecho de no, digamos, de tratar de impedir que algún país imperialista quiera invertir aquí en nuestro Perú, ¿ya? Y los apristas, pues, ¿no? Este, mm, Se burlaban también de Sánchez Cerro, ¿no? Por el carácter que tenía Sánchez Cerro, decían que Sánchez Cerro era un loco gorila, ¿ya? Ahora, estos apristas siempre, pues, ¿no? Eh, digamos, actuaban como una especie de mesianismo, o sea, veían
a su líder, a Haya de la Torre, como un mesías. Los apristas, ¿sabes qué decían? Decían, solamente el APRA salvará al Perú. Entonces, es así como se desarrollan estos comicios electorales y triunfa, pues, ¿no? Sánchez Cerro. Haya de la Torre él alegaba, ¿no? Él decía, no ha habido fraude electoral, por eso es que ha ganado Sánchez Cerro. Bueno, en realidad no se comprobó esto, ¿no? Por eso es que, bueno, pues en segundo lugar quedó Haya de la Torre y él se va a autodenominar presidente moral del Perú. Aunque ya esto de nada le sirvió, pues, ¿no? El presidente constitucional ahora sería Sánchez Cerro. Pero es por eso que surge esta rivalidad entre el APRA y Sánchez Cerro, pues. Y el APRA no se va a querer quedar de brazos cruzados, va a ver la forma de sacar del gobierno a Sánchez Cerro. Lo van a intentar matar a Sánchez Cerro, ¿ya? A ver, gobierno entonces de Sánchez Cerro de 1931 a 1933. ¿Qué pasó, a ver, aquí con el gobierno de Sánchez Cerro? A ver, Sánchez Cerro conformó un gabinete con algunos miembros civilistas. ¿Por qué? Porque recuerda que los civilistas apoyaron a Sánchez Cerro para darle un golpe de Estado a Leguía. Tuvo que afrontar insurrecciones civiles, problemas económicos y una guerra externa. Claro, insurrecciones ¿por qué? Por los levantamientos por parte de los apristas, por ejemplo, tuvo que afrontar una rebelión por parte de marineros de la Marina de Guerra, pues, ¿no? Que terminaron sublevándose contra Sánchez Cerro y que al final terminaron siendo fusilados estos marineros de tan solo 20 años aproximadamente, ¿ya? Tuvo que afrontar una guerra externa, ¿por qué? Una guerra con Colombia, pues, porque Sánchez Cerro quería recuperar los territorios del trapecio amazónico, y el Perú entró a una guerra, a un conflicto armado con Colombia. Y es por eso que también lo matan a Sánchez Cerro. Mira, los apristas van a intentar sacar del gobierno a Sánchez Cerro. A como dé lugar van a buscar deshacerse de él. Es por eso que estos apristas van a intentar asesinar al presidente. Un día domingo, por ejemplo, eh, Sánchez Cerro salía de una iglesia, Miraflorina, salía de escuchar misa, y en eso fue pues interceptado por un aprista de nombre José Melgar, que disparó por la espalda a Sánchez Cerro. No lo mató, pero sí lo hirió. Ante esta situación, Sánchez Cerro termina pues promulgando una ley, la llamada Ley de Emergencia. Mediante esta ley, Sánchez Cerro lo que va a hacer es, mm, a ver, para que puedas entender, lo que va a hacer Sánchez Cerro es dar inicio a la persecución de los militantes apristas. Se empieza a perseguir a los apristas, ¿ya? O sea, se les declara la guerra, por decirlo así, a los apristas. Pero no solamente a ellos, sino también con la llamada ley de emergencia, lo que se va a buscar es también perseguir a los comunistas. ¿Por qué? Lo que pasa que había gente que rodeaba a Sánchez Cerro, pero que eran partidarios de de este movimiento fascista, ¿ya? ¿Y qué es el fascismo? El fascismo recuerda que es un movimiento político, ¿no? Político, social, justamente que nació en Italia. ¿En manos de quién? De Benito Mussolini, ¿ya? Según el fascismo, pues lo que propone es una tercera vía, o sea, un tercer camino ante la democracia liberal representada por Estados Unidos y ante el socialismo representado por la URSS, o sea, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Por eso que surge el fascismo como una tercera vía, ¿ya? Tú sabes que con el fascismo lo que se busca es que el poder del Estado, o sea, o mejor dicho, ¿no?
El fascismo se basa en un Estado todopoderoso, para que puedas comprender. La no existencia de partidos políticos, sino que el Estado prácticamente, pues, ¿no? Eh, digamos, tiene que encarnar, ¿no? El espíritu del pueblo, ¿ya? Siempre haciendo uso también de la represión, ¿te das cuenta? Y había gente allegada a Sánchez Cerro que justamente eran simpatizantes fascistas, pues. Por eso es que con la llamada ley de emergencia también se empieza a perseguir a los comunistas, pues por las ideas izquierdistas, ¿ya? Relacionadas con la URSS, por ejemplo. Entonces se da inicio a esta persecución, ¿ya? ¿Qué pasó con Haya de la Torre cuando se inicia esta persecución? Justamente, pues, Haya de la Torre lo que va a hacer es huir, ¿no? Pero terminó siendo encarcelado. Fue encarcelado en el Frontón, ¿no? En esta cárcel que antes funcionaba en la isla del Frontón frente a las costas del Callao, ¿ya? Ahora, esta persecución tuvo, digamos, una gran consecuencia, el año de 1932, que fue el año que va a ser conocido como el año de la barbarie. ¿Por qué razón? Porque los apristas, liderados por Manuel Barreto, apodado como el Búfalo por el tamaño que tenía, ¿no? Este Manuel Barreto lo que hace es atacar el cuartel O'Donovan en Trujillo. Cabe mencionar que Trujillo siempre se caracterizó por ser el bastión aprista. Entonces, justamente Manuel Barreto inicia una rebelión en Trujillo. Apoyado por muchos militantes apristas, tomaron el cuartel O'Donovan y que por cierto murieron allí, ¿no? Algunos militares. Entonces, querían nombrar incluso a Agustín Haya de la Torre como prefecto de Trujillo, ¿no? O sea, como autoridad en Trujillo. Una especie, para que puedas comprender, una especie de golpe de Estado, por decirlo así. Eso era lo que buscaban estos apristas, ¿no? Nombrar a Haya de la Torre como prefecto. Entonces, ante esta situación, ¿qué decide hacer pues el gobierno de Sánchez Cerro? Sánchez Cerro decide poner orden, envía a los militares hacia Trujillo y se producen pues asesinatos, muertes, pero a Sánchez Cerro se le ocurre hacer algo, enviar a la Fuerza Aérea para bombardear el bastión aprista. Y así fue, se terminó bombardeando el bastión aprista que era Trujillo. Se terminó capturando a cientos de apristas que fueron llevados posteriormente cerca a la ciudadela de Chanchán, donde se les obligó a cavar fosas para posteriormente matar a estos apristas y enterrarlos ahí. Y así terminaron pues estos apristas, por eso que el año de 1932 se conoce como el año de la barbarie, por la matanza de estos apristas, por el bombardeo al bastión aprista que fue Trujillo. ¿Ya? Muy bien. Acá tenemos a Manuel Barreto, ahí está Manuel Barreto, pero siempre el APRA, desde que ha nacido digamos, como partido político, siempre el APRA va a estar fastidiando a los diferentes gobiernos. O sea, va a estar actuando de acuerdo a su conveniencia. Y lo vas a ver, ¿no? En los diferentes gobiernos, conforme te vaya hablando, te voy a hablar de la situación del APRA. Estuvo involucrado en el asesinato de Sánchez Cerro, en el asesinato del director del diario El Comercio. Y siempre el APRA va a ser un partido que justamente eh, lo van a poner fuera de ley. O sea, un partido que eh, por su comportamiento, para que puedas comprender, ¿ya? Lo no es como un alumno que se porta mal y lo castigan. En este caso, al APRA lo ponían fuera de ley, o sea, lo castigaban de esa forma, no pudiendo participar de los comicios electorales.
pero ya te voy a ir hablando de todo esto conforme te vaya, pues, ¿no? Narrando los hechos importantes de los diferentes gobiernos, ¿ya? Ahí está. Este Sánchez Cerro termina promulgando la Constitución de 1933. Puntos importantes son los siguientes, es que con esta Constitución se establece pues una mayoría de edad a los 21 años y la participación de varones alfabetos en los comicios electorales, ¿no? Obviamente, pues con una finalidad, ¿no? De obligatoriedad, ¿no? Y que el voto sería justamente secreto. También este año recién las mujeres van a poder participar de los comicios electorales, pero solamente mujeres casadas y van a poder participar de comicios electorales, pero municipales, ¿ya? Municipales. Em, Profesor, ¿y cuándo las mujeres empiezan a participar de los comicios electorales presidenciales? Recién con el gobierno de Manuel Odría, ¿ya? Manuel Odría, que lo vamos a ver más adelante. Ahí está. Para que tengas idea, a partir de 1950 por ahí. Mira, esta constitución establece un periodo presidencial de 5 años, aunque posteriormente se va a modificar de 5 a 6 años, pero en un primer momento establece un periodo presidencial de 5 años. ¿Ya? Muy bien, ahí está. La misión Kemmerer, que va a continuar aquí en el Perú para seguir afrontando esta crisis económica, recuerda que Kemmerer propone la contracción crediticia y monetaria, el abandono del patrón de oro, o sea, es cambiar, el Perú tenía que cambiar su patrón monetario, la implementación del Banco Central de Reserva, un banco que se va a tener que encargar de aumentar las reservas del país, establecer un nuevo código tributario, o sea, un nuevo cobro de rentas, ¿no? De impuestos, por ejemplo, impuesto aplicado a las propiedades. Se tiene que reducir el presupuesto para poder hacer frente a los gastos que tenía el Perú, ¿ya? Entonces, Kemmerer todavía va a continuar en nuestro país, reorganizando nuestra economía. Profesor, ¿y se logra reorganizar la economía en el Perú? Sí, se logra superar esta crisis gracias a las recomendaciones de la misión Kemmerer. A ver, tenemos el conflicto con Colombia. ¿Recuerdas que el trapecio amazónico había sido cedido a Colombia? Ya. ¿Qué pasó aquí? Justo dentro del trapecio amazónico va a existir una población, la población de Leticia. Los pobladores de Leticia van a empezar a protestar, ¿no? Contra Colombia, porque no van a querer pertenecer a Colombia, sino van a querer pertenecer al Perú. En estos territorios habían también caucheros, pues, ¿no? Se dice que la población fue, digamos, motivada por estos caucheros para que justamente poder regresar al Perú, pues, no pertenecer a Colombia. Habían intereses de por medio. Entonces, al ver esta situación, Sánchez Cerro va a tener también este propósito de querer recuperar los territorios del trapecio amazónico y los territorios que se le cedió a Colombia entre las márgenes de los ríos Caquetá y Putumayo. Entonces Sánchez Cerro va a querer aprovechar esta situación y va a enviar tropas a la zona de frontera, ¿ya? Para poder recuperar los territorios que en el gobierno anterior se le cedió a Colombia. Y Sánchez Cerro tenía la costumbre de semanalmente pasar revista a las tropas en el hipódromo de Santa Beatriz, hoy Campo de Marte, pasaba revista a las tropas para enviarlas a la zona de conflicto. Va a ser justamente en una de esas que lo matan a Sánchez Cerro. Un día Sánchez Cerro se tenía que justamente dirigir al hipódromo de Santa Beatriz a
pasar revista a las tropas. Ese día lo habían convencido a Sánchez Cerro de que vaya en un carro descapotado y lo habían convencido de que no se ponga su chaleco antibalas. En el carro descapotado iban varias personas. Estaba el chofer al costado, Sánchez Cerro, y atrás iban otras tres personas. Estaba su edecán y entre ellos estaba también Matías Manzanilla. ¿Recuerdas a Matías Manzanilla con su proyecto de ley en el primer gobierno de José Pardo? Ya, estaba Matías Manzanilla ahí. Sánchez Cerro llegó al campo de Marte, bueno, hipódromo de Santa Beatriz, pasó revista a las tropas, y en eso Sánchez Cerro, pues, ¿no? Que por cierto estaba rodeado de un cordón de seguridad. Sánchez Cerro sube a su auto ya para, ¿no? Salir de ahí, ¿no? Del hipódromo de Santa Beatriz. El carro está avanzando lentamente y no se sabe cómo, pero se trepó al carro un, un personaje de nombre Abelardo Mendoza Leiva, quien portaba un arma. Se trepó al carro y disparó a quemarropa a Sánchez Cerro, a Luis Miguel Sánchez Cerro. Eh, Sánchez Cerro, pues, quedó herido. También en el acto, los miembros de la seguridad de Sánchez Cerro mataron a Abelardo Mendoza Leiva, que por cierto se le encontró un carnet de militancia prista, por eso que se le culpó a los apristas de la muerte de Sánchez Cerro. Sánchez Cerro estaba agonizando, lo llevaron al hospital italiano, que funcionaba en la avenida Bancay antiguamente, pero murió, murió. Acá surgen muchas cosas curiosas. Por ejemplo, cuando le hicieron la autopsia a Sánchez Cerro, lo curioso es que no se le encontró un solo disparo de bala, sino varios, y de diferente calibre. Según la autopsia, la bala que mató a Sánchez Cerro en sí, o sea, la que lo dejó gravemente herido, no fue la que hizo Abelardo Mendoza Leiva por la espalda, sino fue un disparo que se hizo de frente. ¿Te das cuenta? Ahora, ¿cómo se puede explicar el hecho de que Sánchez Cerro haya tenido varios disparos de bala de diferente calibre? ¿Ah? Si solamente Abelardo Mendoza Leiva manejaba un solo modelo de arma. ¿Cómo se puede explicar el hecho de que Abelardo Mendoza Leiva haya podido atravesar el cordón de seguridad de Sánchez Cerro? Otra interrogante es, ¿por qué mataron en ese momento a Abelardo Mendoza Leiva? ¿Por qué no lo dejaron con vida para que pueda hablar, ¿no? Y al menos decir quién lo mandó o cómo fue o por qué lo hizo. ¿Te das cuenta? Lo curioso es que ni siquiera se había enterrado a Sánchez Cerro y ya el Perú tenía un nuevo presidente, que era Óscar Raimundo Benavides. ¿Mm? Lo curioso es también que em, cuando Óscar Raimundo Benavides se convierte en presidente, puso fin a la ley de emergencia y decretó amnistía política para el APRA, o sea, no más persecuciones. Por eso es que se dice que Óscar Raimundo Benavides es muy probable que por ahí haya tenido cierto, digamos, haya participado en este complot o asesinato de Sánchez Cerro. Y lo curioso aún es que cuando Óscar Raimundo Benavides se convierte en presidente, archivó las investigaciones referentes a la muerte de Sánchez Cerro. ¿Te das cuenta? O sea que no se esclarecieron los hechos. Es así entonces que Óscar Raimundo Benavides se termina convirtiendo en presidente del Perú. ¿Mm? Hasta se dice, hay una versión que dice que hasta tuvo que ver Estados Unidos en la muerte de Sánchez Cerro. ¿Por qué? Porque Sánchez Cerro recuerda que quería recuperar los territorios del trapecio amazónico, que el Perú en el gobierno anterior le dio a Colombia por presión también de Estados Unidos. Y Estados Unidos dice, si Sánchez Cerro recupera esos territorios, ¿quién se va a ir contra mí? Colombia, pues, porque yo le despojé los territorios de Panamá.
Entonces hay una versión que dicen que Estados Unidos tuvo que ver ahí, ¿no? En este complot y muerte de Sánchez Cerro, que quedó en el archivo, no se esclarecieron los hechos. Es por eso que inicia un segundo gobierno Óscar Raimundo Benavides. Pero Benavides asume el gobierno para completar el tiempo que le faltaba a Sánchez Cerro. Es como lo que sucedió con PPK y Vizcarra, pues. Cuando PPK deja de ser presidente, asume Vizcarra, pero lo hace para poder culminar el tiempo que le faltaba a PPK para poner fin a su gobierno. Lo mismo pasó con Benavides. A Sánchez Cerro le faltaban 3 años para terminar con su gobierno y Benavides se convierte en presidente para completar, ¿no?, estos 3 años de gobierno. Pero curiosamente terminó gobernando Benavides hasta 1939. ¿Por qué razón? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó con la Constitución? Te lo contaré la próxima sesión de clases. ¿Ya? Muy bien, muchachos. Te dejo aquí tu esquema que debes copiar en el cuaderno y te dejo aquí tu evaluando que debes también de copiar y desarrollar en el cuaderno. ¿Ya? Muy bien, muchachos. Ha sido un gusto. Conmigo será hasta la próxima semana. Dios mediante. Cuídate mucho. Nos estamos reencontrando. Gracias. Hasta luego, profesor. Hasta luego a cada uno de ustedes. Cuídense mucho. Nos vemos. Vayan a su break, receso. Nos vemos, Jim, Matías, Valeria, Joel. Cuídense mucho cada uno de ustedes. Nos vemos, José, Marcos. Vayan a su receso.